Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Apoyo para comprar vivienda. El gobierno reglamentó hoy la entrega de 100.000 ayudas para que las familias colombianas adquieran vivienda de hasta 438 millones de pesos. Les contaremos en qué consiste el subsidio y cómo se podrá acceder a este ofrecimiento. Los dilemas de la pandemia. Los gobernantes se debaten entre salvar el sistema de salud, ayudar a las familias vulnerables o apoyar a las empresas. De ese y otros temas hablaremos con el exministro Juan Carlos Echeverry, autor del libro El siglo XXI comenzó en 2020. Sabor agridulce en el comercio. En agosto, muy pocos comerciantes vieron que sus ventas se incrementaran. La gran mayoría todavía están con saldo en rojo. Analizaremos estos temas con el director económico de FENALCO, Rafael España. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Sin lugar a dudas, 100.000. 100.000 es la cifra económica y corresponde al número de nuevos subsidios de vivienda anunciados por el gobierno. Están dirigidos a vivienda nueva que no sea de interés social. El subsidio aplica para viviendas adquiridas con crédito hipotecario o por leasing habitacional. En el siguiente informe les contamos los pormenores de este importante anuncio que muchas familias estaban esperando. Si usted está pensando en comprar una vivienda nueva no BIS de hasta 438 millones de pesos, podría recibir una ayuda mensual del gobierno de 439.000 pesos durante los primeros 7 años, que se verán reflejados en una menor cuota de su crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional. La ayuda en total equivale a un subsidio de 42 salarios mínimos, es decir, más de 36 millones de pesos a lo largo del crédito. Eso significa que a partir del 18 de septiembre las familias se podrán acercar a las distintas entidades para poder aplicar a un subsidio. ¿Esto qué quiere decir? Que a una familia que le queda el crédito hipotecario en 1,5 millones, la cuota le quedaría alrededor de 1.060.000 pesos. Los requisitos para acceder son no haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno nacional o de las cajas de compensación familiar ni ninguna cobertura de tasa de interés. La postulación se hace a través de la entidad bancaria de su preferencia al momento de solicitar su crédito hipotecario o leasing habitacional. Una reducción sustancial a lo que pagan mensualmente las familias para que cada vez más colombianos puedan ser propietarios. Este programa opera por demanda, es decir, que los cupos se asignan a medida que se van solicitando. Aplica para cualquier parte del país e incluso para la compra de viviendas sobre planos. Estas ayudas estarán disponibles hasta diciembre de 2022 o hasta que se agoten los cupos y son solo para la compra de vivienda nueva no BIS, bien sea una primera o segunda vivienda, pero en todo caso sea nueva. Este programa busca también aportar con la reactivación económica. Y escuche esto, el siglo XXI empezó en 2020. Este es el título del nuevo libro del doctor Juan Carlos Echeverry, cuya versión en español acaba de salir. Recordemos, el doctor Echeverry fue ministro de Hacienda, también presidente de Ecopetrol y un connotado docente y muy reconocido economista. Doctor Echeverry, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ha sido, doctor Echeverry? No, muchas gracias a usted. Que el siglo XXI arrancó en 2020. ¿Por qué? Pues porque los siglos no necesariamente empiezan el 1 de enero del año 2000, cuando todos creemos, porque las tendencias, lo fundamental que sucede en un siglo, por ejemplo, el siglo pasado, el siglo XX, fue primero la pelea entre Alemania y las otras potencias en la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial también, una guerra tremenda entre Alemania y los aliados, y al final entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y este siglo XXI estaba Estados Unidos como la potencia preponderante y ahora sube China, y el siglo XX será XXI será sobre ese conflicto entre China y Estados Unidos que empezó literalmente en este año con el COVID-19, con la guerra comercial, con el problema tecnológico. Entonces el siglo XX empieza este año, el siglo XXI, empieza este año, el 2020, con ese conflicto China-Estados Unidos que ya es evidente para todos nosotros. Doctor Echeverry, menciona usted en su libro que la mayor preocupación del mundo no es el COVID-19. Entonces, ¿cuál es la mayor preocupación del planeta? La más urgente
es el COVID-19, pero la más fundamental es este conflicto China-Estados Unidos. ¿Por qué? Eso va a determinar cómo se usa la tecnología de la información, va a determinar quién tiene el liderazgo geopolítico, va a determinar la alineación de países como nosotros, como Colombia, como América Latina. Hay muchos vecinos nuestros que miran hacia China. Colombia ha mirado más hacia Estados Unidos, le exportamos más a Estados Unidos, y va a determinar pues cómo salimos de esta crisis y quién domina el mundo en los próximos 50, 100, 200, 500 años. De manera que, aun cuando el COVID-19 sea la preocupación más urgente, tal vez la más importante sea el conflicto entre estas dos superpotencias, Víctor. Doctor Echeverry, hablando un poco de la pandemia, ¿cuáles cree usted que sean los cambios más importantes? ¿Cómo girará, cómo cambiará el mundo? ¿Habrá variaciones, cambios en muchos modelos económicos? Pues yo creo que los modelos económicos fundamentales se van a mantener. China es un país capitalista, es un país comunista en la política, pero capitalista en la economía. Vietnam también es un capitalismo de economía, aun cuando sea comunista. Entonces el capitalismo domina hoy el mundo entero. Estados Unidos, Europa, África, Asia, América Latina. El problema va a ser más, no tanto del modelo económico, sino cómo cambiamos la forma de trabajar y la forma de relacionarnos. Fíjense que estamos trabajando desde las casas y la gente le ha cogido sabor a eso. La gente no necesariamente se va a quedar completamente en la casa, pero probablemente va a trabajar 2 días o 3 días a la oficina o a la empresa y se queda 2 o 3 días en la casa. Va a cambiar también la forma como nos educamos, va a cambiar la forma como nos relacionamos. Ya las redes sociales están dominando para bien y para mal buena parte de la forma como nos relacionamos. De manera que sí están habiendo cambios fundamentales, pero tal vez no, creo yo, en el modelo económico fundamental, que va a seguir siendo producir con base en mercados libres, precios libres, iniciativa privada, toma de riesgos privados, que son las características del sistema capitalista. Víctor. Doctor Echeverry, habla usted en el libro sobre varias disyuntivas, salvar vidas, el sistema de salud, proteger a los más vulnerables, proteger empresas. ¿Colombia cómo ha hecho esa tarea en estos meses de pandemia? ¿Y cómo ha manejado este tema, la salud primero, la economía, tantos debates que se han generado? Pues Víctor, la verdad es que es un triángulo donde cada ángulo del triángulo es muy difícil. Uno es la salud, salvar el sistema de salud y sobre todo salvar la salud de los enfermos y las personas mayores. Segundo, mandamos a la gente a las casas y mucha gente perdió el empleo. El problema del empleo se volvió el problema número 1 de nuestros países. Y tercero, se están quebrando empresas, muchísimo. Y las empresas son las que generan empleo. Y si queríamos arreglar la salud, dañábamos el empleo. Y si queríamos arreglar el empleo, dañábamos la salud. Por supuesto, está surgiendo una solución imaginativa en la cual, si nos cuidamos todos y somos disciplinados, podemos volver a trabajar y mantener nuestros empleos y mantenernos saludables y que los niños vuelvan a los colegios y vuelvan a las universidades. Nos tomó 6 meses, ha sido muy duro en el mundo entero. Colombia tuvo al principio una evolución positiva, después nos llegó otra vez el virus, otra vez se cerraron y se hizo una cuarentena muy fuerte, y esperemos que podamos salir y volver a generar empleo. No puede haber una dicotomía que sea terrible, dramática, trágica entre salud y empleo. Tenemos que poder hacer las dos cosas, Víctor. Pero es muy difícil, doctor Echeverry, destruir empleos. Fue así, en menos de un chasquido se perdieron 5 millones de puestos de trabajo, pero volverlos a recuperar uno a uno, ¿cómo se puede lograr eso? Pues vea esto, Colombia fue el país junto con Estados Unidos que más destruyó empleo. Eso es dramático, pero la diferencia es que Estados Unidos pasó de una tasa de desempleo del 3 y pasó al 13. Nosotros pasamos del 12 al 22, de manera que Colombia está en una posición particularmente dramática. ¿Por qué se destruyeron tantos empleos de Colombia? Nuestra economía tiene lo que se llama ahora resiliencia, es ese terminacho aburridor, pero que es la capacidad de rebotar, de volver a sobreponerse a una crisis, y yo creo que muy fuerte. Colombia es un país que ha sufrido mucho y sabe reponerse de crisis. Nuestros empresarios saben crear empleo. Necesitamos que haya una recuperación donde se recupere la demanda de las familias puedan volver a demandar cosas, las empresas puedan volver a comprar bienes y servicios, etcétera. Ojalá, y esto es muy importante, podamos exportar, vender afuera. Siempre nos ha ayudado en las crisis anteriores. Yo estudié las últimas 5 o 6 crisis y siempre hemos salido exportando. Este gobierno está haciendo estudios. Ya dejen de hacer estudios, pónganse a ayudar a las empresas a exportar.
Y el gobierno finalmente tiene que consolidar sus finanzas públicas, pero despacito. No se pongan a matarnos a impuestos ahora, porque si sacan todos los impuestos que quieren cobrarnos, a un enfermo que ya está anémico le van a sacar 2 litros de sangre. Y eso sería criminal y acabaría con el empleo. Entonces, tenemos que salir gradualmente de esta crisis para que el empleo ojalá se recupere, no gradualmente, sino rápidamente. Doctor Echeverry, pero se tienen que hacer muchos esfuerzos fiscales y esa plata tiene que salir después de algún lado, ¿no? Por eso empieza usted a mencionar el tema de los impuestos, pero hay personas que hablan también de reformas al gasto de la nación, inclusive otros empiezan a hablar de los recursos naturales que tiene Colombia si empezamos a utilizar tecnologías polémicas. ¿Qué se puede encontrar en medio de todas esas posibilidades para de pronto evitar reformas muy duras para la gente? Pues usted lo ha dicho, Víctor, tiene que ser una mezcla de en todos ponen. Tenemos que, por un lado, el gasto tiene que poder controlarse y sobre todo hacerse más eficiente, más eficaz, que cada peso gastado dé más salud, dé más educación, dé más seguridad en las calles, de mejor policía y de mejor empleo por parte del gobierno. O sea, antes que cobrarnos más impuestos, tiene que haber una gerencia del gasto, no una reforma del gasto, porque muchas cosas se reforman pero no se gerencian, una gerencia del gasto, de manera que la moral de pago de los contribuyentes se recupere. Hoy por hoy la gente no paga impuestos o le da miedo o no tiene la moral de pago porque dice, esa plata se la roban y se pierde. Segundo, definitivamente va a haber más impuestos, pero el gobierno tiene una estrategia demasiado ambiciosa de cobrarnos 2 puntos del PIB, sacarnos 20 billones de pesos del bolsillo. Eso me parece exagerado. Y tercero, usted lo ha dicho, nuestro país exporta petróleo, produce gas, produce también muchos productos del agro, servicios. Hoy por hoy exportamos muchas cosas, tenemos que recuperar también el turismo, de manera que apuntémosle a todo eso, incluso las tecnologías polémicas, que me imagino que se refiere al fracking. Sí, señor. Es algo, o también el cannabis medicinal. Son cosas en las cuales Colombia puede tener milagros exportadores y tenemos demasiada riqueza en el suelo, en el subsuelo, y demasiada pobreza sobre el suelo, Víctor. Tenemos que ayudar a la riqueza del subsuelo a disminuir la pobreza que tenemos sobre el suelo colombiano, de manera que no le tengamos miedo a sacar los recursos naturales, que los podemos sacar con cuidado del medio ambiente, Víctor. Pues muy interesante siempre sus opiniones, doctor Echeverry. Una última pregunta, ¿el libro dónde lo conseguimos? ¿Cómo? Pues el libro va a salir en físico hasta diciembre, justamente por los problemas que estamos diciendo. Pero ya lo pueden conseguir en Amazon. Se llama El siglo XXI comenzó en 2020. Es realmente un capítulo va a haber más contribuciones de otros autores, pero el mío ya está disponible, de manera que en Amazon lo pueden conseguir, en Kindle, lo pueden leer en el celular o en el iPad, y en físico va a estar en un par de meses en la librería. Pues lo estaremos leyendo, doctor Echeverry. Muchas gracias por estos minutos y sus opiniones para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias a usted, Víctor. Un abrazo a todos. Seguimos con más noticias en Signo Pesos. El comercio mostró una leve mejoría en ventas durante agosto, aunque el balance no es del todo satisfactorio. Para hablar de las cifras, saludo al doctor Rafael España, director económico de FENALCO. Doctor España, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Víctor, y a todos las personas que nos ven y nos escuchan. Doctor España, ayer informábamos las cifras oficiales del DANE sobre el comportamiento del comercio, pero con corte al mes de julio. Ustedes tienen unos estudios que van un poco más avanzados, ya muestran cifras correspondientes al mes de agosto. Hasta julio, pues sí, un poco de reactivación, pero todavía el sector en negativo. Ya al mes de agosto, ¿cómo van las cosas? No, en el mes de agosto los resultados de nuestra encuesta no son satisfactorios, son digamos, desalentadores. Yo creo que la reactivación es muy vacilante. Encontramos que prácticamente el 86% de nuestros empresarios afiliados reportó una caída en ventas o por lo menos iguales a las obtenidas en agosto del año pasado, con una notoria desmejora en la ciudad de Bogotá. Uy, pero esa cifra, la gran mayoría prácticamente redujo sus ventas o por lo menos permanecieron estables. ¿Y a qué se debe si en teoría agosto es un mes o fue un mes en el que ya se vio una mayor reactivación económica? No, sin duda las restricciones impuestas por alcaldes y gobernadores
incluso de alguna manera desordenada, toques de quedas por aquí, por allá, picos y placas, ha afectado el desempeño normal del comercio en los Santanderes, en la capital de la República, en Medellín. Eso ha afectado mucho, pero adicionalmente en agosto no hubo temporada escolar. Esto es un fenómeno inédito. La temporada escolar es muy fuerte en los colegios calendarios B y en el ingreso al segundo semestre de las universidades. La temporada escolar es una fecha histórica y muy importante, por ejemplo, para el comercio de la ciudad de Cali, todo el departamento del Valle, cuyos colegios casi todos están en calendario B. No hubo en este año, en esta mitad de año, temporada escolar. Pero este tema, en la caída en las ventas de los comerciantes, ¿obedece únicamente a las restricciones, a querer salir y no poder hacerlo porque hay un pico y cédula o porque no puedo ir a otro municipio, o también hay un factor de demanda, es decir, el bolsillo muy castigado, el bolsillo de los colombianos? Ambas cosas, Víctor. Hay que admitir que ha habido una reducción, pero descomunal en los ingresos promedios de la gente, que se refleja en una tasa de desempleo superior al 20%. Y como para acabar de completar, vemos que las tasas de interés que se cobran hoy por la utilización de tarjetas de crédito están por las nubes. En términos reales están por encima de 25 puntos, lo cual nos parece pues escandaloso. Lamentablemente no ha habido un traslado rápido de la caída en las tasas de interés por parte del Banco de la República para los usuarios del crédito de consumo. Y por categorías, ¿qué se ve en el mes de agosto? Porque seguramente algunos sectores sacan la cabeza, ¿no? Salvan la patria, como decimos popularmente, y otros veían el informe del DANE como el mercado de los vehículos al por menor, pues sigue muy afectado, ¿no? Sí, muy mal el sector de vehículos, repuestos, motocicletas, todo ese clúster, bastante mal, y persiste esa mala situación en el mes de agosto. Pero sin duda uno de los sectores que más pesa, más contribuye tanto con el empleo como con las ventas en el comercio al por menor es lo que nosotros llamamos el clúster de la moda. Ahí está incluido los morrales, el calzado, vestuario de toda índole, ropa interior, productos textiles, bisutería, joyería, relojería. Todo eso está absolutamente paralizado, con unas ventas que no representan ni siquiera el 40% de lo que se hacía el año pasado, y con un agravante: no hay cómo pagar los arriendos en los locales comerciales. El sector de moda está realmente muy golpeado, y ese es un sector que pesa muchísimo dentro del comercio minorista en Colombia. ¿Y ha habido cambios en las costumbres de consumo de los colombianos? Sí, la gente ha tenido que ajustarse el cinturón a la brava y ha dedicado mucho de su menguado presupuesto a bienes básicos de la canasta, y también a aquellos productos que le sirven para seguir sobreviviendo en su casa, en teletrabajo o en el estudio. Hablo de computadores, informática, suscripciones a redes. Eso está creciendo de una manera importante. Pero la gente ha tenido que guarecerse, así como dice la famosa pirámide de Maslow, que dice que la primera necesidad que tiene el ser humano es la necesidad básica, y mientras no supla esa necesidad, pues atrás quedan otras, como el poder, o como el reconocimiento, o como acceder a clubes, etcétera. Entonces estamos resguardados para poder satisfacer escasamente nuestras necesidades básicas. ¿Y el tema de los domicilios ha servido para mantener la supervivencia de los negocios? ¿Cómo se ha desempeñado este segmento frente a las compras físicas? No, sin duda, los domicilios muy acompasados del avance en lo que se llama el e-commerce, las ventas por internet. Encontramos, por ejemplo, que los tenderos de barrio, que son un sector muy tradicional, casi que atrasado, pues ya la tercera parte de los tenderos de Colombia a nivel de urbano ofrece servicio a domicilio, así sea pues de una manera muy rudimentaria. Por ejemplo, el WhatsApp se ha convertido en una herramienta de trabajo fundamental para los tenderos. Y para el comercio moderno, pues sin duda el e-commerce y los domiciliarios se constituyen en un aliado estratégico, y yo creo que Colombia avanzó en materia de comercio electrónico en estos 180 días que llevamos de pandemia, más que en los últimos 10 años. Es más, se avanzó tanto como lo que estábamos esperando por ahí para dentro de 5 años.
¿Y ustedes han visto si los colombianos están comprando estrictamente lo básico por el apretón económico? Es decir, el antojo que antes uno tenía y iba metiendo en el carrito, iba metiendo y sumando en el carrito, ¿eso se sigue viendo o no tanto? Pues claro, ha habido una merma, inclusive recuerdo al presidente del Grupo Éxito que en un conversatorio que tuvimos muy agradable en Fenalco hace un par de semanas decía que la familia Miranda ha muerto. Es una manera muy gráfica de decir que la gente pues tiene que resguardarse. Pero yo diría que entonces ahí, Víctor, surge una cantidad de oportunidades y de retos para los empresarios. ¿Cómo estimular la demanda en tiempos pandémicos? Creo que hay un largo trecho por recorrer y se pueden hacer muchas cosas. Yo me imagino que una vez se aplane totalmente la curva de contagios y todo esto vuelva como a una nueva normalidad, habrá un desfogue por parte del consumidor y yo creo que ese es un momento bien interesante para que los empresarios lo aprovechen. De hecho, ya estamos previendo un muy buen día de amor y amistad, que es el próximo sábado, porque la gente está ansiosa, al menos unirse en videochats con sus seres más próximos, sus amigos, parientes más cercanos. ¿Y qué pasó, doctor España, con el día sin IVA que aparentemente quería hacerse, ese que quedó pendiente por estos días, ¿no? Cuando llegara Amor y Amistad, esa era la idea inicialmente. ¿Ya hay alguna fecha definida? No, eso está por definirse. Lo que sí es clarísimo es que se va a hacer. Y obviamente no va a ser en la temporada de Navidad, debe ser mucho antes. Estamos todavía negociando, entre comillas, con el gobierno cuándo puede ser esa fecha ideal, de tal manera que tanto empresarios del comercio y de la industria como consumidores salgan muy beneficiados, porque quedó demostrado que las anteriores 2 jornadas que se pudieron hacer sirvieron para dinamizar ciertos mercados, particularmente electrodomésticos y tecnología. No así tanto vestuario, es una lástima que no se hayan dinamizado las ventas de calzado, vestuario, productos de cuero, morrales, que también estaban cobijados con ese beneficio dado por la alianza. Doctor España, pues muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y esperamos que con esta reapertura ya más grande de la economía tengan ustedes un mejor cierre de año 2020, por lo menos que sirva para salvar un poco este año tan crítico para el sector comercio de nuestro país. Feliz noche. Gracias, Víctor. Muy buena noche. Y como en todas las noches, es la hora de la movida empresarial. Le doy la bienvenida a Juan Fernández. Juan, ¿cuál es el tema que nos preparó para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. A propósito de la celebración del Día Internacional del Chocolate, vale la pena hablar del crecimiento del negocio del cacao de calidad que se produce para exportación y del que las empresas locales han visto oportunidades. Solo para tener unas cifras antes de contarle casos, aunque no todas son de calidad ni de aroma, la producción anual de cacao en Colombia está llegando a las 60.000 toneladas. En 2011 rondaba las 37.000. Hay unas 175.000 hectáreas de cacao sembradas. El departamento que más produce con unas 25.000 toneladas es Santander. Y en cuanto a las exportaciones, están sobre las 9.200 toneladas. Entre producto elaborado y semielaborado, Colombia exporta unos 240 millones de dólares al año. Juan, ¿y qué casos se están destacando? Sí, le doy casos. La apuesta, por ejemplo, de Lúker, que entró hace unos 10 años en ese negocio, el chocolate premium, una plantación de cacao fino en Necoclí, Antioquia, marcó ese inicio y su marca, el Lúker, cacao fino de aroma que crece en exportaciones a doble dígito. El grupo Nutresa también está en ese negocio con Evoc, una línea de chocolates sostenibles, de calidad, que se apoya en una red de tiendas. Otro caso, el de LOC, dirigida por Carolina Angulo y Alberto Henao, que desde 2013 está exportando chocolate premium de pequeños productores a los que les dan asesoría técnica para garantizar calidad. Cacao Hunters de la japonesa Mayumi Ogata lleva más de 10 años también mejorando la producción de los agricultores colombianos dedicados al cacao desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Casos de marcas o cocineros, celebridades que vienen a Colombia por cacao de calidad. El de los españoles hermanos Roca, dueños del famoso Cellar de Can Roca, por años el mejor restaurante del mundo. Su último proyecto, un hotel boutique llamado Casa Cacao, dedicado al chocolate, usa buena parte del cacao proveniente de Colombia para las experiencias a sus huéspedes. Juan, y sobre el mercado de chocolates corrientes, ¿qué nos puede contar?
Para terminar, le doy datos sobre ese mercado de chocolate corriente en Colombia, no propiamente de calidad y aroma. El líder del mercado es Nutresa. Su marca Jet tiene el 42% del mercado. Recuerde que surgió esa marca por allá en 1961, porque en esos días empezaron a llegar a Colombia los primeros aviones de propulsión y fue toda una novedad. En el chocolate de mesa, el líder es Sol de Looker, que vende más de 250 toneladas al mes. Y este, pues es Víctor, un recuento de negocios relacionados con cacao, de calidad y chocolates. Juan, muchas gracias. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y el comercio electrónico ha tomado tanta fuerza durante la pandemia que prácticamente es imperativo implementar esta modalidad para todos los negocios sin importar su actividad. Por eso, este 30 de septiembre se realizará EXMA, un reconocido evento que esta vez será completamente virtual para capacitar gratuitamente a miles de empresarios que deseen incursionar en el e-commerce. ¿Quieres una recomendación de qué estudiar? Bueno, simplemente hay que ver las cifras. Más de 300% viene creciendo la penetración de e-commerce en Latinoamérica. Está basado en 5 puntos que serán los mismos puntos que quiero conversarte en este instante. El shopper digital, su experiencia, la omnicanalidad, las plataformas y la logística, acompañado de marketing digital. Y curiosamente, esos van a ser los temas que vamos a ver en este nuevo evento llamado eCom. Mi nombre es Fernando Ansúrez y tengo el gusto de invitarte este 30 de septiembre a que te conectes en más de 8 horas de mucho conocimiento. Ahí nos vemos. Adiós. Ahí nos vemos. Ahora veamos los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.683 pesos con 49 centavos. El dólar cayó 13 pesos con 51 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 2,32%. Se ubicó en $40 con 53 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.125.000 pesos por carga en promedio. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada negativa, cayó 0,50%. La acción más valorizada fue la de Avianca, con una ganancia de 3,06%, y la acción que más cayó fue la de Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 3,91%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El portal de comercio Tiendeo elaboró el top 5 de los productos que más están buscando los colombianos para regalar en el Día de Amor y Amistad, que se celebrará, recuerde usted, el próximo fin de semana. Y estos son, en su orden, los más importantes. Chocolates, cuya búsqueda en internet se ha incrementado 1.307%. Joyas, 250%, flores, 189%, lencería, 186% y perfumes y lociones, cuya búsqueda subió 181%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.